Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga. Y amigos, si usted nos está visitando por primera vez, estamos contentos. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y tenemos un solo objetivo con todo lo que hacemos en la iglesia. Nuestro objetivo, nuestra misión es que usted pueda convertirse en un discípulo de Jesucristo. Así que Dios quiera que esta sea una oportunidad para que usted pueda entender el Evangelio, porque Jesucristo vino a dejarnos una buena noticia, ¿no? Hay malas noticias. El ser humano está en problemas serios y la buena noticia es que Jesucristo ha venido para rescatarlo. Así que eso es lo que anunciamos aquí en esta iglesia y esperamos que usted pueda entenderlo el día de hoy también. Así que bienvenido. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo 6. Ahora, hay peligros que se sienten peligros, ¿no? Por ejemplo, la tentación, la persecución, la falsa doctrina son peligros reales para los creyentes, para todos nosotros, ¿ok? Pero hay un peligro que no hace ruido, no golpea la puerta, no nos amenaza, no nos asusta. Es un peligro que se instala lentamente, en particular en aquellos que estamos familiarizados con Jesús, que conocemos a Jesús, que casi no lo notamos. Es un peligro que no destruye inmediatamente, pero nos adormece. Es un peligro que convierte lo glorioso en ordinario, lo santo en rutinario, lo divino en familiar. Me estoy refiriendo estrictamente al tema de acostumbrarnos a Jesús. Cuando la voz de Jesús ya no nos conmueve, cuando su palabra ya no nos sorprende cada vez que la leemos, cuando su gracia ya no quebranta nuestro corazón, cuando la presencia de Cristo ya no nos maravilla, ya no nos satisface. A eso me refiero con acostumbrarse a Jesús. Y eso es lo que está pasando en Nazaret, en el pasaje que vamos a meditar. Los demonios han reconocido a Jesús. Los enfermos lo han buscado para ser sanos. Los gentiles se han postrado delante de Jesús. Pero los que lo conocen, aquellos que lo han visto crecer, se escandalizan con él. Marcos 6, del 1 al 6, que es el pasaje que vamos a examinar esta mañana, es una advertencia urgente, pero amorosa. La familiaridad sin fe produce desprecio. Repito esto, la familiaridad sin fe produce en nosotros desprecio. Y el problema con el desprecio de Jesús es que apaga, anula, limita su obra en nuestras vidas. Porque ya no le creemos. Ya nos es habitual, nos es común y como dije, ya no nos sorprende. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos. Marcos, capítulo 6, primeros 6 versículos. Dice: Jesús se marchó de allí, había estado en Capernaum, había sanado a una mujer con una enfermedad que duró 12 años y había resucitado a una niña de 12 años que había fallecido. Eso fue en Capernaum. El texto dice, se marchó de allí y llegó a su pueblo, su patria, su tierra natal, entendamos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos?
¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ustedes tienen el bosquejo en vuestras manos, tienen ahí los 3 puntos. Y antes de empezar, antes de sumergirnos en el pasaje, quiero invitarles a orar. ¿Les parece? Inclinamos nuestros rostros para entender la palabra. Padre, permítenos tomar conciencia de tu realidad, de tu existencia, de tu persona, de tu eternidad, de tu gloria, de tu santidad. A pesar de que nosotros somos criaturas finitas, mortales, embargadas por el pecado y que nubla nuestra comprensión de tu persona, que no nos permite ver con claridad toda tu gloria, toda tu belleza, todo lo que eres tú, Señor. Pero sin embargo, te has placido acercarte a nosotros, quitar la venda de nuestros ojos para verte. Señor, ayúdanos esta mañana en este ejercicio espiritual de verte. Permítenos comprender más a Jesucristo. Líbranos, Señor, de la costumbre, a pesar de los años que tenemos. Líbranos de creer que conocemos a Jesús o conocemos su historia. Al contrario, sorpréndenos con Él. Padre, es un ruego de lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, te lo suplicamos en su nombre. Amén. Bien, tienen ustedes ahí el bosquejo. Como dije, vamos a estar viendo el primer punto: la familiaridad que desprecia a Jesús. El texto nos dice que Jesús llegó a su pueblo, a su patria, entendamos Nazaret. Y Nazaret era un pueblo pequeño. Un puñado de casas de adobe, de piedra, allí, ¿no es cierto?, encaramadas en las colinas de Galilea. Era un pueblo pequeño, donde todos se conocen unos a otros, donde cada historia se repite, ¿no? Y todos saben quiénes son. Es el lugar donde nada te sorprende, donde todo es predecible, donde la vida avanza muy lento, como estos pueblos pequeños que tenemos muchas veces en la sierra, ¿no? Y allí, a ese pueblo es donde Jesucristo vuelve otra vez. Recuerden, se había criado por largos 30 años hasta que decide empezar su ministerio en Capernaum. Pero cuando vuelve Jesús, el texto nos dice que no vuelve como el artesano, como el carpintero que se fue. Él vuelve como el maestro, como un rabí, rodeado de discípulos, seguido de discípulos. Y hay que entender algo, que en el mundo judío, un maestro no necesitaba un diploma, un certificado, necesitaba discípulos, seguidores. Los discípulos eran su carta de presentación, eran su credencial, eran la evidencia pública de que él tenía autoridad espiritual sobre las personas. Y esto es lo que desconcertó a los habitantes de Nazaret. Aquellos que lo vieron crecer, aquellos que lo vieron correr entre los campos agrícolas,
aquellos que lo vieron aprender a manejar la gubia, el formón, el cincel como carpintero, aquellos que lo vieron cargar vigas, aquellos que lo vieron reparar los techos de su casa, aquellos que lo vieron confeccionar una silla, una mesa para muchos de ellos, probablemente para todos en el pueblo. Sabían perfectamente lo que Jesús había hecho, pero ahora lo ven regresar como maestro. La memoria del pueblo se ha levantado como un muro ahora. La memoria de lo que sabían de Jesús, de sus recuerdos de niñez y adolescencia y juventud, ahora es un filtro para entender quién es Jesucristo. La familiaridad se ha vuelto un velo para ellos. Y eso es un peligro latente. El texto nos dice en el versículo 2 que el día de reposo Jesús entra a la sinagoga. Probablemente le había llegado durante la semana, un miércoles, un jueves, un viernes, qué sé yo. Pero la cosa es que llega el sábado y como era su costumbre, Jesús entra a la sinagoga, ¿no? Para enseñar. Y aunque Marcos no nos dice que enseñó Jesús, podemos tener un atisbo de lo que Jesús enseñaba si nos vamos un momento al Evangelio de Lucas para ver esto. Probablemente no es la misma escena, pero podemos entender qué es lo que hizo Jesús allí. ¿Ok? Quiero llevarlos a Lucas capítulo 4, por favor. Y fíjese los versos 16 en adelante. Lucas 4, versos 16 en adelante. Y recuerde que la sinagoga era el lugar donde se estudiaba la ley, la Torá, se discutía, se aprendía. Era el lugar de la identidad, era el lugar donde el pueblo se encontraba con la palabra del Señor. Y allí lo que Jesús hace es justamente eso. Recibe un rollo donde está escrito el libro de Isaías y comienza a leerlo, porque eso era la costumbre, lo que se solía hacer allí. Leamos, dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Para nosotros es el capítulo 61. Recuerden que para la época de Jesús es un rollo, no hay capítulos, no hay versículos, ¿ok? Pero él se centra en este pasaje. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Termina la lectura, dice el verso 20, cerrando el libro, el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó como un maestro, como un rabino. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. En otras palabras, lo que está diciendo es que Jesús es: yo soy el ungido, yo soy el cumplimiento, yo soy el Mesías. Y esa declaración de Jesús produjo una reacción. Dice el texto de Marcos que se asombraron, se maravillaron. No está hablando de un asombro suave, está hablando de un impacto, un golpe en la mente de estas personas. Es como que Jesucristo ha abierto una grieta en medio del corazón del pueblo en la que está revelándose, iluminándose la eternidad. Dios hecho carne. Y eso es lo ¿qué? Pero este es un asombro que no se convierte en fe. Es admiración, pero sin rendición. Es un impacto que ha producido en sus mentes, pero sin obediencia. No quieren reconocerlo. Es como si dijeran: ¡wow! ¡Qué extraordinario! Pero no puede venir de él.
No puede ser Él. Las preguntas del versículo 2, ¿no es cierto? Si volvemos a Marcos, son una ventana de lo que hay en el corazón del pueblo, en el alma del pueblo, ¿no? Pregunta, ¿dónde obtuvo este? Y cuando tú examinas el griego, ese este es un despectivo. ¿Sabes? ¿Tú? ¿No? ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Ojo, no están negando la sabiduría, no están negando los milagros, no niegan el poder, lo están viendo, lo reconocen, lo escuchan, pero no aceptan la fuente, el envase en el que está viniendo la sabiduría y el poder. ¿Y por qué? Porque en la sabiduría de los judíos, ellos pensaban que esta sabiduría se obtenía por entrar a una escuela rabínica, por criarse a los pies de un reconocido rabino y por muchos años de estudio. Y Jesús no tuvo nada de eso. Él no estudió a los pies de Gamaliel, como Saulo de Tarso, por ejemplo, en Jerusalén. Él no perteneció a ninguna escuela rabínica. Jesús nunca hizo nada de eso. Por eso es que la pregunta es, ¿cómo puede hablar alguien así que no ha estudiado nada? Él es un carpinterito más. De ahí viene el asombro, ¿me entiendes? Tampoco están negando los milagros. No están atribuyéndolos a Satanás, como vimos antes en otros capítulos, como lo hicieron los fariseos. No están haciendo eso. Pero no aceptan que el poder de Dios esté fluyendo a través de una persona que ellos conocen muy bien. Lo han visto correr, lo han visto saltar, lo han visto treparse los árboles, lo han visto aprender un oficio. No puede ser Él. Su problema entonces no es la evidencia. Hay suficiente evidencia, es el envase, es el quién, es la persona que trae esa sabiduría y ese poder. El versículo 3 nos muestra más preguntas, que en verdad son como un catálogo de descalificación. Son preguntas que están golpeando a Jesús de una manera disfrazada. Ellos dicen, ¿no es este el carpintero? Y la palabra carpintero en el griego es teknon, de donde viene nuestra palabra técnico o artesano. O sea, Jesús era un carpintero consumado, no era un aprendiz, por si acaso. Era alguien que se había ganado la reputación de ser bueno en su oficio. Pero cada una de estas preguntas es un intento de reducir a Jesús a lo que ellos se acordaban de Él. ¿No? Cuando dicen, ¿no es este el carpintero? En otras palabras están diciendo, Él no tiene las credenciales, Él no tiene la autoridad, Él no tiene la formación para enseñarnos estas cosas, para atribuirse a ser el Mesías. ¿Cómo Él dice, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes? ¿Quién es Él? Solo es un carpintero. La familiaridad nos lleva al desprecio. Cuando dicen o preguntan, ¿no es este el hijo de María? Es interesante porque en una sociedad patriarcal las personas eran conocidas por el hijo del padre, el hijo de fulano. Acordémonos de Pedro, de Cefas. Cefas, hijo de Jonás. Y así es en la Biblia. Pero aquí le están diciendo a Jesús, ¿no es este el hijo de María? Ahora, yo puedo entender que probablemente es porque María había enviudado, pero a pesar de que había muerto el padre, eran reconocidos por los padres. Es una forma velada de despreciar a Jesús. Y déjame hacerte acordar algo. Más adelante en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está discutiendo con los religiosos acerca de quién es Él, ellos llegan a un punto en el cual ya no pueden debatir más con Jesús.
y usan lo que comúnmente se denomina un argumento ad hominem, contra el hombre. Ya no puedes con las ideas, atacas a la persona. Ellos le dicen, ¿no es cierto?, nosotros no somos hijos de fornicación. Todos sabían el origen medio sospechoso de Jesús, ¿no? Nacido de una mujer virgen, cuyo marido, porque estaban comprometidos José con María, quiso dejarla en secreto porque sabía que no era su hijo. Ellos no habían tenido contacto sexual. Y eso era probable que se extendió. No es como cuando alguien famoso, tú comienzas a revisar los orígenes, como nuestros políticos. Quieres saber quién fue, de dónde surgió, qué hizo, qué no hizo, ¿no es cierto? Era común, ¿me entiendes? Entonces la pregunta de, ¿no es este el hijo de María? Tiene una nota despectiva, en verdad, hacia Jesús. ¿No están aquí los hermanos, sus hermanas? Simplemente están diciendo, lo conocemos demasiado bien como para tomarlo en serio. Y es que se han vuelto familiares. Ahora, ¿cuál es el problema con la familiaridad? Como dije, produce desprecio, ¿no? La familiaridad reduce, limita, encierra lo que conocemos de alguien. La familiaridad sin fe convierte lo sagrado en algo común, lo divino en algo cotidiano, convierte al Mesías en el muchacho del pueblo. Ese es el problema con la familiaridad. Y cuando Cristo se vuelve común para nosotros, dejamos de creer en Él. Ese es el problema. Porque ya no nos sorprende, ya no nos maravilla, ya no descansamos en Él. Es como cuando alguien que no conoce el mar va y se aloja en la costa, decide vivir en la costa frente al mar. Las olas lo sorprenden, cada amanecer es un poema para esa persona, cada brisa es una caricia para él. Pero pasa el tiempo, ya no escucha las olas, ya no mira el horizonte, ya la brisa no la siente, se ha acostumbrado. Lo extraordinario que fue al inicio se ha vuelto ordinario. Lo hermoso que lo cautivó se ha hecho algo común. Eso es lo que estaba pasando en Nazaret. Tenían al Verbo encarnado delante de ellos y dejaron de oírlo. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No están con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Nazaret es algo que nos enseña que podemos estar cerca de Jesús y no creer en Él. Podemos conocer su historia, pero sin embargo no conocer su gloria. Podemos oír su voz, leer la Biblia y no obedecerla. Eso nos enseña Nazaret. Podemos admirarnos de Jesús, pero sin embargo tropezar con Él también, o en Él. La familiaridad sin fe produce desprecio. No nos olvidemos de esto. Pero no solo es esto, sino que la incredulidad limita el obrar de Cristo, la apaga, la anula, ¿no? Porque Marcos nos sigue diciendo de que después de que Jesucristo escucha lo que el pueblo está comentando acerca de Él, Él pronuncia un proverbio muy común, muy conocido, que no solamente está explicando lo que está pasando con el pueblo, sino que en verdad está resumiendo siglos de historia. Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Por si acaso, esta no es una queja de Jesús, es una diagnosis del corazón del ser humano. Lo que está haciendo Jesús es una lectura precisa de lo que hay en las personas.
Cuando Jesús se llama a sí mismo profeta, por si acaso Él no está rebajando su identidad, está ubicándose dentro de la larga lista de enviados de Dios. Y es que Israel había recibido innumerables personas que habían venido a Él para hablarles en nombre de Dios y siempre los habían rechazado. Esa fue la historia de Israel. Si no, acordémonos de Moisés, llamado para rescatarlos de la esclavitud, ¿no es cierto? Pero cuando ya estaban fuera, ¿se acuerdan que alguien dijo, ¿quién te ha puesto por príncipe sobre nosotros? Le reclamaron a Moisés. No lo reconocieron. O si no, acordémonos de Samuel, el profeta juez, que cuando sus hijos fracasaron, vinieron los líderes a decirle, queremos un rey como las otras naciones, ya no te queremos a ti como líder. O acordémonos de Elías, cuando fue perseguido por el rey Acab y su mujer Jezabel. O acordémonos de Jeremías, cuando estaba siendo asediada por Babilonia, fue encarcelado, fue arrojado a una cisterna, fue rechazado. ¿Porque creyeron en él? No. O acordémonos del profeta Amós, que era de Judá y fue enviado al reino del norte. Y el sacerdote del reino del norte le dijo, ¿qué haces aquí, profeta? Vuelve a tu tierra. Israel es una historia en la cual el pueblo siempre lo ha estado rechazando. Así que Jesús, en verdad, no está sorprendido con ellos. Simplemente está diciéndoles, lo que hoy ustedes están haciendo conmigo es lo que siempre han hecho con aquellos que le han traído la voz de Dios. No me sorprendo por eso. Por tanto, el rechazo de Nazaret no es un accidente, es más bien un eco, una repetición, una continuidad de un patrón espiritual en el pueblo de Dios. Es el corazón que se resiste a la verdad cuando la verdad se acerca a ellos, lo suficiente como para asustarlos. Mi amigo, cuando Jesucristo viene, cuando se nos explique el Evangelio, no es algo que corramos hacia Él, lo rechazamos. Porque no queremos que nadie nos diga cómo debemos comportarnos, qué tenemos que hacer con nuestra vida. No queremos que alguien nos diga cuáles son nuestras fallas, nuestros pecados. Eso nos abruma y deseamos quitarlo. Jesús menciona 3 círculos allí, si te has dado cuenta, en este proverbio, ¿no es cierto? Dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Es como un embudo. Y cada círculo es más trágico, más íntimo, más doloroso. Porque se supone que en tu tierra, en tu patria, donde si tú alcanzas un logro deberías obtener el orgullo de ellos, ¿qué dice Jesús? Para un profeta hay desprecio. Muchos nos enorgullecemos de nuestros deportistas que logran cosas importantes, ¿no? Fuera del país, una medalla de oro, una medalla de plata. Pero en el mundo espiritual sucede al revés. Se supone que entre sus parientes, es decir, entre su familia, que debe ser el primer círculo de apoyo, que dice Jesús, se convierte en su primer círculo de resistencia. O si no, acordémonos, capítulo 3, cuando su madre y sus hermanos fueron a buscar a Jesús, porque ¿qué decían? Está loco, está fuera de sí. No lo reconocían como el Mesías. Y se supone que en la casa donde uno debería ser más comprendido, no es reconocido. Es lo que está diciendo Jesús. Este triple rechazo, tierra, parientes, casa, está revelando algo profundo, en verdad. La incredulidad no es falta de información. No es falta de evidencia, es una resistencia del corazón del ser humano. Miraban los milagros, escuchaban las palabras de Jesús, la evidencia está allí. No es que no sepan quién es Jesús, es que creen saber mucho de Él. El muchacho del pueblo, el carpintero, el hijo de María, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas.
la familiaridad. Marcos dice también en ese verso 5 que Jesús no hizo ningún milagro allí. Y bueno, esto ha confundido a muchos, ¿no? Porque es como que piensan que la fe del hombre acciona el poder de Dios, ¿no? O sea, como había incredulidad, entonces Dios no puede hacer nada. No es así, ¿me entiendes? Jesús no perdió poder. Él no se vio limitado por la incredulidad de la gente de su pueblo, ¿me entiendes? El Hijo eterno de Dios no depende de la fe de los seres humanos. Él actúa sobre la tierra porque es soberano, porque quiere. No porque se lo pedimos o porque creemos, ¿me entiendes? Esta es una mentira que se enseña en muchas iglesias. Tú tienes que ejercer fe para recibir de Dios. O en la psicología, piensa en positivo para que te vengan cosas buenas. El texto está enseñándonos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en la Escritura, ¿qué eran los milagros? No eran trucos de magia, eran señales que confirmaban la identidad de Jesús y diciendo de que el reino de Dios nos ha llegado. Eso eran los milagros. Y cuando un pueblo está rechazando al mensajero, está negando, ¿me entiendes?, el reino de Dios y al mensajero. Está limitándose, está perdiendo el privilegio de ver esas señales. En otras palabras, la incredulidad no ata las manos de Dios. La incredulidad cierra los ojos del hombre. Porque otra vez, repito, no es que nuestra fe activa a Dios. Dios es soberano. Dios no depende de nosotros. Entendamos bien esto. La incredulidad no limita a Cristo. ¿Me entiendes? Es Él quien decide hacer eso. ¿Por qué? Porque simplemente no encuentra apertura para seguir manifestándose como el Mesías. Es como, ¿para qué le sigo explicando el 1 más 1 es igual a 2 a una persona que no quiere entenderla? Me agoto, pierdo mi tiempo. Esa es la decisión de Jesús. Ahora, ¿cuál es el origen de la incredulidad? ¿Por qué somos incrédulos? No nace otra vez de la falta de evidencia. Estaban los milagros de Jesús. Había calmado una tormenta, había liberado a un hombre endemoniado, había resucitado a una niña muerta de 12 años, había sanado a una mujer con una enfermedad que le duró 12 años. La incredulidad nace de nuestro corazón. ¿Y qué cosa es? Es la manifestación del orgullo nuestro. La incredulidad es una manifestación de nuestro orgullo. Es no querer reconocer que el carpintero de Nazaret es ahora el Señor del universo. Es el Mesías, es el Cristo. Ese es el problema. Es orgullo. Es resistencia a la autoridad. Es no querer someternos a su señorío. Si Él es Dios, entonces yo debo rendirle mi vida, debo darle cuentas de lo que hago y no hago, pero nosotros no queremos. Es una ofensa la encarnación de Dios para nosotros, porque ¿cómo es que un Dios tan cercano, me entiendes, me va a pedir cuentas, me va a exigir obediencia? Esa es la raíz de la incredulidad. Ahora, ¿tú piensas que la incredulidad queda sin efectos? No. Es un peligro permanecer en la incredulidad. Es un gran peligro. ¿Por qué? Porque endurece el corazón. Nos hace insensibles al obrar de Dios, a la voz de Dios. Escuchas, pero cada vez que rechazas, no es que mejoras, empeoras tu condición. La incredulidad oscurece nuestro entendimiento. No es que la luz deja de brillar, sigue brillando, Cristo está allí. El problema es que yo prefiero vivir en la sombra, en las tinieblas, en la oscuridad, pero es mi decisión. La incredulidad nos excluye
del reino de Dios. No porque Jesucristo cierra la puerta, sino porque yo no quiero entrar. Ese es el problema de la incredulidad. Y finalmente es un preludio del juicio. Nazaret es una miniatura del rechazo nacional que Israel va a hacer a Jesús unos años más tarde en Jerusalén. Cuando dicen, crucifícalo, crucifícalo, toda la nación va a elegir rechazar a Jesucristo. Aquí empieza. Es una evidencia pequeña. Pero finalmente Jesús nos muestra que a pesar del rechazo que Él recibe, Él no se niega a seguir predicando el Evangelio. Mira lo que dice el verso 6. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Pero ¿qué dice después? Recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después de relatarnos el rechazo, de escribir, Marcos escribe una frase interesante, una frase que puede conmovernos o incluso hasta dolernos, ¿no es cierto? Jesús se maravillaba de su incredulidad. Pocas veces vemos en los evangelios que Jesús se sorprende, se maravilla. Una fue con la fe de un centurión romano, pero fue por la fe de este hombre. Aquí Jesús se sorprende por la incredulidad. Y la palabra en el griego no es un sorprenderse común, no es un, qué curioso, ¿no es cierto? Qué interesante. No es, wow, no me lo esperaba. No es eso. La palabra está hablando de una emoción profundamente impresionado por lo que está viendo. Está conmovido Jesucristo. Está herido por la contradicción que encuentra en estas personas. Es un asombro que se produce cuando lo imposible está ocurriendo, cuando lo que no debería ser está pasando. O sea, Jesús está impactado por ¿qué más puedo hacer con ellos? Te estoy explicando, como para un niño de 5 años, qué es el Evangelio, pero tú no quieres creer. Jesús no se está maravillando porque no entiende lo que está pasando, sino porque la incredulidad de Nazaret está desafiando toda lógica espiritual. Si te estoy explicando una cosa, debes creerla. Pensemos en esto. Los pasajes anteriores nos han mostrado que los demonios han reconocido a Jesús. La naturaleza se ha sujetado a Jesús. Los enfermos se han postrado delante de Jesús para agradecerle, pero su gente, los que lo vieron crecer, se escandalizaron con él, se asombraron, se maravillaron, no creyeron. Y Jesús se sorprende de esto. Por eso dice, ¿no es cierto?, estaba maravillado. ¿Está asombrado de qué? De un corazón que ama. Jesús los ama profundamente, pero está siendo rechazado. Jesús está asombrado porque Él es el creador y sus criaturas lo están rechazando. ¿Te imaginas el dolor que esto produce? Él es el Mesías que ha venido a rescatarlos, que están esperando que venga, pero no lo están reconociendo. Jesús está dolorido. Eso significa la palabra maravillado allí. Mi amigo, mi amiga, si tú has venido aquí es porque alguien te ha invitado, alguien que te aprecia, que quiere que conozcas la verdad. Pero probablemente tú estás actuando igual que estos hombres de Nazaret y estas mujeres de Nazaret. Tienes todas las evidencias, tienes la Biblia en tu casa probablemente. Has escuchado el Evangelio varias veces. Has visto el comportamiento de tu familiar, cómo ha cambiado por causa de Jesús.
Pero sin embargo, tú te estás negando a ver la realidad de los hechos, que Jesús es real, que Jesús cambia las vidas de las personas, porque prefieres seguir creyendo tu mentira. De eso se asombra Jesús. Pero el texto no queda allí, como les dije. Marcos continúa diciendo que Jesús empezó a recorrer las aldeas, ¿no es cierto? El rechazo no lo detiene, la incredulidad no paraliza a Jesús, la oposición no lo desvía. Él sigue avanzando, Él sigue enseñando, Él sigue proclamando. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús continúa predicando el Evangelio a pesar de que está siendo rechazado? Porque su misión como Salvador no depende de la aprobación de nosotros. Porque su identidad como Mesías no es definida por la aceptación de las personas. Él sabe quién es. Es Dios hecho carne. Porque su llamado a salvar a los seres humanos no se negocia por la incredulidad nuestra, queridos. Por eso es que Jesucristo no se queda en Nazaret lamentándose por el rechazo, no se encierra en sí mismo, no se amarga. Él sigue adelante. Es como un río que encuentra una roca y el río se detiene. El río busca otro cauce y sigue avanzando. Así es Jesucristo. Ahora, ¿por qué esta decisión de Jesús de seguir recorriendo las aldeas alrededor, enseñando, a pesar de este rechazo en su propia tierra? ¿Por qué es tan determinante para que Jesús llegara a la cruz? Porque cada rechazo está empujando la historia de Jesús hacia el punto final, hacia el clímax en la cruz. El ministerio de Jesús está plagado de rechazo. Tenía que ser así, ¿me entiendes? Nazaret simplemente es un anticipo de lo que va a pasar en el Gólgota. Es un preludio. Su pueblo, los suyos, se va a convertir en toda la nación después, gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Todos, ¿me entiendes? Si Jesús se hubiera detenido ante el rechazo, se hubiera condicionado su misión a la aceptación de las personas, Jesús nunca habría llegado a la cruz. Otra vez, Él está entendiendo que su misión, su identidad, su llamado no dependen de las personas, sino de su Padre que lo envió. Por eso es que Él sigue caminando, sigue sanando, sigue proclamando, sigue amando, sigue hasta que el rechazo se convierte en una sentencia judicial de Pilatos, de Herodes, hasta que la incredulidad se convierte en clavos y hasta que la oposición se convierte en una cruz. Jesús sigue perseverando. Pero en esa cruz, el rechazado ¿se convierte en qué? En el Salvador. El despreciado se convierte en qué? En el Redentor. Y el profeta sin honra se convierte en qué? En el Rey de Israel que ha de volver. Por eso es que Jesucristo no se rinde. Imagina un sembrador, ¿no es cierto? Toma su caja, su canasta con semillas, sale al campo, sabe que va a encontrar un terreno duro, piedras, espinos, y porque sabe que va a encontrar estas cosas, ¿va a dejar de sembrar? No. ¿Por qué continúa sembrando? Porque sabe que algunas semillas sí darán fruto, y esas pocas semillas valen la pena. No tiene por qué detenerse, no tiene que dejar de sembrar, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con Jesús. A pesar del campo duro, Él siguió caminando, predicando el Evangelio, porque habrían otros que sí recibirían su mensaje. Aunque fueran pocos, 120, dice el libro de los Hechos.
pero sabía que esto iba a incrementarse. Ahora, mi hermano, esto es una aplicación perfecta para nosotros como creyentes. Porque estoy seguro que en tu casa, en tu trabajo, en tu centro de estudios, tú vas a encontrar oposición por ser un seguidor de Jesús. Tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos se van a burlar. Si tu familia lo hace, sigue sembrando. Si tus compañeros de trabajo se burlan, sigue predicando el Evangelio. Si tu fidelidad a Dios no es reconocida por las personas que te rodean, tú sigues siendo fiel, persevera. ¿Por qué? Porque la misión que te ha sido encomendada no depende de la respuesta, sino de aquel que te ha llamado, de aquel que te ha salvado. De Él depende que nosotros continuemos siendo fieles. Porque aquel Cristo que fue rechazado es el mismo Cristo que hoy está en nosotros y nos sostiene, nos empuja, nos alienta a perseverar. ¿Estamos de acuerdo? Termino, hermanos queridos. Nazaret es un espejo para nosotros. Es un espejo incómodo, porque es un espejo que no distorsiona nuestra imagen, al contrario, la revela perfectamente. Porque Nazaret no rechazó a Jesús por falta de evidencia, ni por falta de enseñanza, ni por falta de milagros. Lo rechazó ¿por qué? Por familiaridad. Ya conozco esta historia, ya sé quién es Jesús. Voy a ir al domingo otra vez a escuchar las mismas cosas. Voy a mi reunión de grupo de varones, de matrimonios, de damas, de jóvenes. Voy a escuchar lo mismo. Ese es el peligro más sutil. El que, ¿me entiendes?, es silencioso, pero es más mortal para nuestra vida espiritual. El acostumbrarnos a Jesús. Cuidado con esto. Cuando lo sagrado se vuelve común, cuando lo glorioso se vuelve cotidiano, cuando lo divino se vuelve predecible, para nosotros estamos en un serio peligro. Cuando ya me he acostumbrado a su voz, cuando ya me he acostumbrado a su gracia, cuando ya me he acostumbrado a su presencia, puede ser un serio peligro para mi vida. Repito, Nazaret nos enseña que podemos estar cerca de Jesús y sin embargo no creer en Él. Que los años en la iglesia no nos digan, sí, yo soy salvo. Como dice 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Podemos conocer la historia de Jesús y sin embargo no conocer su gloria, la belleza, la majestad, porque ya no me sorprende Jesús. O he reducido a Jesús a algo que me sea útil para mi vida. El Jesús que yo le clamo para que me dé trabajo, me dé comida, arregle mis problemas, pero no más de eso. Puedo reconocer la voz de Jesús, pero sin embargo no obedecerla. Ese es el peligro. Podemos admirarnos de Jesús y aún así Él se convierte en un tropiezo para nosotros. ¿Me entiendes? Recuerda que la incredulidad no es un problema de la mente. No se trata de no tener evidencias, las tenemos. El problema está aquí. Es una resistencia silenciosa, ¿no es cierto?, que nos dice, ya conozco a Jesús, ya escuché antes eso, ya sé cómo termina esta historia. La familiaridad nos lleva a despreciar a Jesús. Por eso que la pregunta correcta no es si estamos en Jesús, sino si nos hemos acostumbrado a Jesús.
Porque la costumbre nos lleva a la incredulidad y la incredulidad nos hace el camino más corto para perder todo. Que el Señor nos conceda un corazón en el cual no nos acostumbremos a Cristo, que nos conceda un corazón que se maraville cada día de Jesús, queridos. No caigamos en el problema de Nazaret, que Dios nos dé otra vez el asombro, que nos devuelva el gozo, la gratitud, la fe viva, la que cada día va transformándonos y moldeándonos, mi persona, mi matrimonio, mi hogar. Que como dice el autor de Hebreos, que al escuchar su voz no se endurezca mi corazón, sino que responda como Dios quiere, con rendición, adoración y obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Mi amigo, mi amiga, ¿has escuchado este mensaje sobre Jesús? Jesús solamente te pide dos cosas. Que te arrepientas, y eso implica que reconozcas cuál es tu condición delante de Dios, que admitas que pecas y que eso es una evidencia de tu rebeldía para con Dios, de tu rechazo para Dios. Y la segunda cosa es que veas a Jesús como tu único Salvador, como la única forma en la que tú puedes tener el perdón de tus pecados y acercarte a Dios. Para eso vino Jesucristo, no para fundar religiones. Ese es un problema que nosotros hemos ocasionado. Jesús vino para formar una sola iglesia, con discípulos que obedecen su palabra, no denominaciones. Ese es un problema que hemos causado nosotros. Jesús te está llamando para que tú vengas a integrar su iglesia, que seas un discípulo más de Él. Pero tienes dos opciones: acercarte a Él o rechazarlo, como lo hicieron su gente que lo conocía. Yo voy a invitarte a tomar una decisión. Voy a pedirte que si tú quieres acercarte a Jesús, lo puedas manifestar públicamente. Eso es lo que voy a hacer contigo. Quiero ser honesto contigo esta mañana. ¿Ok? ¿Oramos? Padre, te suplicamos, te rogamos esta tarde ya, que no permitas que nos acostumbremos a Jesucristo, los que ya te conocemos. Concédenos un corazón más bien que se maraville de Él cada día. Señor, danos un corazón por el cual nos asombremos, reverenciemos, agradezcamos a Jesús. Señor, guárdanos de ser como la gente de Nazaret que perdió su fe en Jesucristo, porque se les hizo común, ordinario. Padre, te rogamos que al escuchar hoy tu voz, nuestro corazón no se haya adormecido o endurecido peor, sino, Padre, permítenos responder de la manera más apropiada, la respuesta que es digna de ti, Señor, rindiéndonos, adorándote y obedeciéndote, Señor. Padre, eso es lo que te pedimos los que te conocemos. Y mientras tú sigues orando, mi hermano, mi hermana, quiero dirigirme a las personas que nos visitan por primera vez o que han entendido el Evangelio por primera vez. Jesús te está llamando. Y como dije, solo pide dos cosas: que te arrepientas y que creas en Él. ¿Hay alguna persona esta mañana que quiere identificarse con Jesús? ¿Que quiere reconocerlo como su Salvador personal? Si eres tú,
te voy a pedir una sola cosa. Donde estés sentado, levanta tu mano como una muestra de que estás acercándote a Jesucristo el día de hoy. ¿Hay alguien? Ok, ya la vi. ¿Alguien más? Ok, un pequeño. Muy bien, te vi. Excelente. ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra persona? Que está queriendo reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Hay alguien? Si es usted, levante su mano. Padre, gracias por estas dos personas. Rogamos que confirmes la fe que has puesto en ellos, que confirmes tu salvación en ellos, Señor. Y permítenos como iglesia poder ayudarlos en su crecimiento espiritual, que encuentren entre nosotros una familia en la cual puedan tener la libertad de expresarse y puedan conocer tu gloria, tu majestad y sorprenderse de tu gracia, oh Dios. Padre, gracias por tu obra, gracias por tu palabra esta mañana. Te adoramos en Jesucristo. Amén y amén. Bien, los dejo con el pastor Luis. Si usted levantó su mano, se van a acercarles a ustedes a pedirles sus datos y a darle más información sobre nuestra iglesia. ¿Ok? Gracias. Dios les bendiga.